El bisturí de la soledad cortaba más profundo que cualquier herida en su quirófano. Su hija era un espejo de su dolor, una pequeña sombra perdida en un silencio aterrador. Contrató a una extraña para que la reparara, una mujer llena de una luz que él ya había olvidado. No sabía que al sanar a la niña, ella encendería una hoguera en las ruinas de su propio corazón. Su juramento de no volver a amar se convirtió en cenizas la primera vez que anheló su toque. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El silencio en la mansión de la Vega era una entidad propia, una bestia que se enroscaba en los pasillos de mármol y se alimentaba del eco de los recuerdos. El doctor Mateo de la Vega, un cirujano de renombre cuyo nombre era sinónimo de éxito y precisión, era el amo y el prisionero de aquel silencio. Desde la muerte de su esposa Isabela, 2 años atrás, la vida se había reducido a una paleta de grises, el gris del acero de su sala de operaciones, el gris de las nubes que parecían perpetuamente ancladas sobre su hogar y el gris de la ausencia en los ojos de su hija de 6 años, Luna. La pequeña había construido una fortaleza de silencio a su alrededor, una tan impenetrable que ni los terapeutas más caros de la ciudad habían logrado derribar. Su risa, antes una melodía que llenaba cada rincón de la casa, era ahora solo un fantasma en la memoria de Mateo. La desesperación era un sabor amargo en su boca cada mañana cuando se sentaba frente a su hija en la gigantesca mesa del comedor y ella se limitaba a mover la comida en su plato, con la mirada perdida en un punto invisible. Por eso, aquella tarde, mientras entrevistaba a la candidata número 17 para el puesto de niñera, su paciencia estaba tan fina como un hilo de sutura. Se reclinó en su imponente silla de cuero, en el despacho que olía a libros viejos y antiséptico, y examinó a la joven que tenía delante. Elena Flores. Tenía 25 años, un currículum decente en educación infantil y unos ojos color miel que brillaban con una vitalidad que casi le pareció ofensiva. Llevaba un vestido sencillo de flores y su cabello castaño caía en ondas suaves sobre sus hombros. Irradiaba una calidez que chocaba violentamente con la atmósfera gélida de la habitación. Señorita Flores, comenzó Mateo, su voz tan cortante y precisa como un bisturí, he sido muy claro en el anuncio y con la agencia. No busco una compañera de juegos para mi hija. Busco una profesional. Luna tiene un trauma de mutismo selectivo. No habla. No interactúa. Su trabajo es cuidarla, asegurar que esté alimentada y segura, y seguir las pautas de sus terapeutas al pie de la letra. No necesito iniciativas creativas ni teorías de psicología baratas. ¿Le ha quedado claro? Elena asintió, su mirada fija en él, sin la intimidación que había visto en las 16 candidatas anteriores. Perfectamente claro, doctor de la Vega. Pero con todo respeto, el anuncio también decía que buscaba una última esperanza. Y la esperanza, a veces, necesita un poco de creatividad. A Mateo se le tensó la mandíbula. Odiaba la impertinencia, especialmente cuando venía envuelta en una lógica irritante. ¿Es usted psicóloga, señorita Flores? No, señor. Soy maestra. Y creo que antes de ser un caso de mutismo selectivo, Luna es una niña que ha perdido a su mamá. Y a veces, el mejor manual para eso no está en un libro de terapia, sino en el corazón. El comentario fue como una pequeña descarga eléctrica. Nadie se atrevía a hablarle con esa franqueza sobre su tragedia personal. Por un momento, quiso despedirla allí mismo, pero algo en su determinación, en esa mirada firme y compasiva, lo detuvo. Además, estaba desesperado. Ágata, su ama de llaves de toda la vida, una mujer tan austera como la propia casa, entró sin llamar. Doctor, la pequeña Luna se ha encerrado en su cuarto de juegos y no quiere salir. Mateo suspiró, frotándose el puente de la nariz. Otro día, la misma batalla perdida. Antes de que pudiera responder, Elena se puso de pie. ¿Me permite intentarlo, doctor? Él la miró, una mezcla de escepticismo y agotamiento en su rostro. Haga lo que quiera. La habitación está al final del pasillo,
A la derecha. Elena le dedicó una pequeña sonrisa y salió del despacho. Mateo se quedó allí, escuchando el sonido de sus pasos alejándose por el corredor silencioso. Sentía que acababa de cometer un error, pero ya no le quedaban más opciones. Elena caminó por el pasillo. Las paredes estaban adornadas con retratos familiares de una época más feliz. En cada foto, una mujer hermosa de cabello rubio y sonrisa deslumbrante, Isabela, sostenía a una pequeña Luna que reía a carcajadas. Mateo, a su lado, también sonreía, pero incluso en la felicidad de la foto, sus ojos tenían una intensidad que intimidaba. La puerta del cuarto de juegos estaba cerrada. Elena no golpeó. Se sentó en el suelo, apoyando la espalda en la madera fría, y comenzó a hablar en voz baja y cantarina. Hola, Luna. Soy Elena. Sé que no me conoces, pero me encantan los cuartos de juegos. Me pregunto qué tesoros tendrás ahí dentro. Cuando yo era pequeña, tenía un baúl lleno de disfraces. Un día fui una pirata que navegaba por los mares de la alfombra y otro día fui una reina que gobernaba un reino de almohadas. ¿Tú también tienes un reino? Dentro, el silencio era absoluto. Elena no se desanimó. Sacó de su bolso un pequeño títere de dedo, un leoncito con una melena de lana naranja. Se lo puso en el índice y continuó. Este es Leo, el león valiente. Pero a veces, a Leo le da un poco de miedo salir de su cueva. Dice que afuera hay mucho ruido y gente grande que da órdenes. Pero también dice que se aburre mucho solito en la oscuridad. Pasaron 20 minutos. Mateo ya había perdido la esperanza, convencido de que tendría que llamar a la agencia y empezar de cero por 18ª vez. Estaba a punto de levantarse para despedir a Elena cuando escuchó un sonido. Un sonido diminuto, casi imperceptible. El clic suave de una cerradura. La puerta del cuarto de juego se abrió una rendija. Elena, todavía sentada en el suelo, no se movió. Solo esperó. Unos ojos grandes y oscuros, idénticos a los de Mateo, se asomaron por la apertura. Elena sonrió suavemente y le ofreció el títere de león. ¿Crees que podrías enseñarle a Leo que no da tanto miedo estar afuera? Luna no dijo nada, pero abrió la puerta un poco más y, con una mano temblorosa, tomó el pequeño león de lana. Fue una victoria silenciosa, una que valía más que 1000 palabras. Cuando Elena regresó al despacho, Mateo estaba de pie junto a la ventana, dándole la espalda. Empieza mañana a las 8 en punto, dijo él, sin volverse. Ágata le mostrará su habitación. Estará a prueba por un mes. Un solo error, señorita Flores, una sola vez que usted se sobrepase en sus funciones, y se habrá ido. Sus deberes son claros. No está aquí para ser amiga de mi hija ni mucho menos la mía. Es una empleada. Mantenga la distancia. Su voz era un muro de hielo. Pero por primera vez en mucho tiempo, cuando se giró y sus miradas se cruzaron, Mateo no vio solo a una empleada. Vio un destello de desafío en esos ojos color miel, una promesa silenciosa de que ella no iba a dejarse intimidar por los fantasmas de esa casa, ni por el rey de hielo que reinaba en ella. Entendido, doctor, respondió Elena, y en su tono había una firmeza que lo descolocó. Cuidaré de Luna. Y con un poco de suerte, quizás también de usted. La última frase la dijo en un susurro casi inaudible, más para sí misma, pero Mateo la escuchó. Y por un instante, una fisura casi invisible apareció en la gruesa capa de hielo que cubría su corazón. Los primeros días de Elena en la mansión fueron una prueba de fuego. Ágata, la ama de llaves, la observaba con ojos de halcón, criticando cada uno de sus movimientos. La mujer había servido a la familia de la Vega toda su vida y era ferozmente leal a la memoria de Isabela. Veía a Elena no como una ayuda, sino como una usurpadora. La señora Isabela nunca habría permitido colores tan llamativos en esta casa, comentó Ágata una mañana, mientras Elena preparaba pinturas de dedos para Luna en la terraza. Esta era una casa elegante. Elena la miró con una sonrisa paciente. Los colores son para los niños, Ágata. No para las paredes. Y el corazón de Luna necesita un poco de color.
Pero la hostilidad de Ágata era un problema menor comparado con la indiferencia calculada de Mateo. El hombre era una sombra en su propia casa. Salía antes de que Elena y Luna bajaran a desayunar y volvía tarde en la noche, cuando la niña ya dormía. Su comunicación se limitaba a notas escuetas dejadas sobre la encimera de la cocina o mensajes de texto con instrucciones precisas. Asegúrese de que Luna tome su vitamina. Cancele la cita con el doctor Remis, yo me encargo. No altere las rutinas. Elena se dio cuenta de que Mateo no estaba evitando solo a su hija, se estaba escondiendo del dolor que ella representaba. Pero Elena era persistente. Su misión era Luna, y para llegar a ella, tenía que encontrar una manera de sortear las murallas del padre. Empezó con pequeños actos de rebelión. Llenó el silencioso jardín trasero con burbujas de jabón, y aunque Luna solo las observaba al principio, Elena vio cómo sus deditos se movían, queriendo atraparlas. Leyó cuentos en voz alta, interpretando a todos los personajes con voces divertidas, y una tarde, mientras imitaba el rugido de un dragón, juraría que vio la sombra de una sonrisa en los labios de la niña. El avance llegó una tarde de lluvia. Estaban en la biblioteca, un lugar que Mateo solía mantener cerrado. Elena había convencido a Ágata de que necesitaban nuevos mundos por descubrir. Mientras exploraba los estantes, Elena encontró un viejo proyector de diapositivas y una caja etiquetada Recuerdos de verano. Sin pensarlo, montó el proyector. Las imágenes que inundaron la pared blanca eran de Isabela y Luna. En una playa, construyendo un castillo de arena. En un parque de diversiones, con algodón de azúcar en la cara. En todas ellas, la risa de la pequeña y la radiante sonrisa de su madre. Luna, que estaba sentada en un rincón con sus muñecas, se acercó lentamente, hipnotizada por las imágenes. Señaló la pantalla con un dedo tembloroso. Elena se arrodilló a su lado. Era muy guapa tu mamá, ¿verdad? Y te quería muchísimo. Luna apoyó su cabeza en el hombro de Elena, sus ojitos fijos en la imagen de su madre abrazándola. Y entonces, ocurrió. Una sola palabra, un susurro tan frágil que casi se lo llevó el viento. Mami. El corazón de Elena se detuvo. Abrazó a la niña con fuerza, conteniendo las lágrimas. No sabía que Mateo había llegado antes a casa ese día y estaba de pie en el umbral de la biblioteca, observando la escena. La palabra mami lo golpeó como una ola, arrastrando consigo un torbellino de dolor y de algo más, algo que no se atrevía a nombrar. Ver a su hija, su pequeña y rota Luna, buscando consuelo en los brazos de esa mujer, de Elena, le provocó una punzada aguda y contradictoria. Era alivio, era gratitud, pero también era una extraña y punzante forma de celos. Esa noche, por primera vez, Mateo cenó en casa. Se sentó a la mesa mientras Elena ayudaba a Luna a comer su sopa. El silencio seguía allí, pero ya no era opresivo. Era un silencio expectante. Elena le contaba a Luna sobre las estrellas, explicando de forma sencilla las constelaciones. Mateo la escuchaba, fascinado a su pesar por la suavidad de su voz y la paciencia infinita con la que trataba a su hija. Después de la cena, mientras Elena acostaba a Luna, Mateo la esperó en el salón principal. Tenía una copa de whisky en la mano, y el fuego de la chimenea proyectaba sombras danzantes en su rostro. Gracias, dijo cuando ella entró. La palabra sonó extraña en sus labios, como si no estuviera acostumbrado a usarla. Ha conseguido más en unas semanas que un batallón de especialistas en 2 años. Elena se encogió de hombros. Luna solo necesitaba permiso para recordar. Y a alguien con quien compartir esos recuerdos sin que le doliera demasiado. Se acercó a la chimenea para calentarse las manos. La luz anaranjada del fuego le acariciaba la piel y hacía brillar su cabello. Mateo la observó, de verdad, por primera vez. Notó la curva de su cuello, la forma en que sus pestañas largas ensombrecían sus mejillas cuando bajaba la mirada. Se dio cuenta de que no solo era competente, era hermosa. Y ese pensamiento lo asustó más que cualquier complicación en una cirugía a corazón abierto. No se confunda, señorita Flores, dijo, su tono volviéndose frío de nuevo, como un mecanismo de defensa. Su trabajo es ayudar a mi hija. Nada más.
La gratitud no cambia los términos de nuestro acuerdo. Elena levantó la vista y sus ojos miel se encontraron con los suyos, oscuros y atormentados. Hubo un momento de tensión eléctrica entre ellos, un reconocimiento silencioso de que algo en la atmósfera de esa casa había cambiado para siempre. Lo sé, doctor. Soy la niñera, respondió ella, su voz suave pero con un filo de acero. Pero creo que se equivoca. Yo no soy la única aquí que necesita ayuda para recordar cómo sentir de nuevo. Dicho esto, le dio las buenas noches y subió a su habitación, dejando a Mateo solo con el eco de sus palabras, el crepitar del fuego y el calor inesperado que había empezado a extenderse por su pecho. El hielo se estaba resquebrajando, y él no sabía si quería detenerlo o dejar que la inundación lo arrastrara. A medida que las semanas se convertían en un mes, y luego en dos, la transformación de Luna era innegable. La niña empezó a hablar más, primero en frases cortas y luego en un torrente de preguntas y observaciones que habían estado represadas durante demasiado tiempo. La mansión, antes un mausoleo, ahora a menudo resonaba con sus risitas. Y cada risa era un golpe directo al corazón congelado de Mateo. Él empezó a hacer algo que no había hecho en años, volvía a casa antes. Se encontraba a sí mismo inventando excusas para dejar el hospital, deseando presenciar esas pequeñas victorias. Una tarde, llegó y encontró a Elena y Luna en el jardín, embarradas de pies a cabeza, construyendo un castillo de lodo para las hadas. La imagen era tan caótica y tan llena de vida que lo dejó sin aliento. Elena, al verlo, se limpió una mancha de barro de la mejilla con el dorso de la mano, dejando un rastro aún más grande. Se rió, una risa cristalina y genuina. Lo siento, doctor. El proyecto se nos fue un poco de las manos. Luna corrió hacia él y, por primera vez desde el accidente, lo abrazó por las piernas. Papi. Mira. Elena dice que las hadas vendrán esta noche a bailar en nuestro castillo. Mateo se quedó paralizado. Puso una mano sobre la cabeza de su hija, un gesto torpe y desacostumbrado. Su mirada se levantó para encontrarse con la de Elena, que los observaba con una ternura que lo desarmó. En ese momento, las barreras que había construido con tanto esmero se tambalearon. Empezó a desear esas interacciones, a buscar la compañía de Elena después de que Luna se durmiera. Sus conversaciones se hicieron más largas, pasando de simples informes sobre la niña a discusiones sobre libros, música y la vida. Descubrió que Elena era inteligente, divertida y que poseía una sabiduría que iba más allá de sus años. A veces te miro y parece que llevas el peso del mundo sobre tus hombros, doctor, le dijo ella una noche mientras compartían una taza de té en la cocina. La formalidad del doctor se había convertido en una especie de broma entre ellos. Él sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro y lo hizo parecer años más joven. Señorita Flores, he visto el interior de un corazón humano. Es un peso considerable. Lo sé. Por eso necesitas a alguien que te ayude a cargarlo de vez en cuando. O que te recuerde que tienes que dejarlo. Descansar. La intimidad de la conversación lo embriagaba. Se encontró deseando acortar la distancia entre ellos, tocar su mano, sentir si su piel era tan suave como parecía. La tentación se volvió un tormento constante. La sentía cuando pasaba a su lado en el pasillo y su perfume a vainilla y lavanda lo envolvía. La sentía cuando sus dedos se rozaban accidentalmente al coger una taza. Y la sentía con más fuerza cuando ella le dirigía esa mirada comprensiva, como si pudiera ver directamente a través de su fachada de control y poder. El deseo, cuando finalmente lo reconoció, lo llenó de culpa. Se sentía como una traición a Isabela, a la memoria de la mujer perfecta que había amado. Cada vez que sentía un atisbo de felicidad o atracción por Elena, la imagen sonriente de su difunta esposa aparecía en su mente, reprendiéndolo. Esto lo llevó a comportarse de forma errática. Un día era amable, casi cálido, compartiendo una anécdota del hospital. Al día siguiente, era distante y frío, criticando alguna niñedad y recordándole a Elena su lugar como empleada. Ella soportaba estos cambios de humor con una gracia que solo lo frustraba más. Sabía que la estaba lastimando, pero no sabía cómo parar. Una noche, un amigo y colega,
Ricardo Vargas, un pediatra encantador y conocido por su éxito con las mujeres, vino a cenar. Mateo lo había invitado en un intento de normalidad, de traer algo del mundo exterior a su fortaleza. Pero el plan le salió terriblemente mal. Ricardo quedó instantáneamente cautivado por Elena. Pasó toda la cena dirigiéndole a ella sus preguntas, sus sonrisas y sus cumplidos. ¿Así que eres la maga que ha hecho que la pequeña luna vuelva a florecer? Mateo no te hace justicia. Debería haber mencionado que además de tus talentos, eres absolutamente encantadora, dijo Ricardo, sus ojos brillando. Mateo sintió una oleada de algo primitivo y feo en el estómago. Celos. Puros y duros. Apretó su tenedor con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Elena, un poco incómoda por la atención tan directa, intentó desviar la conversación de vuelta a Luna. Ella ha hecho todo el trabajo duro. Yo solo le di un pequeño empujón. No seas modesta. Me encantaría que me contaras más sobre tus métodos. Quizás durante un café algún día de estos, insistió Ricardo. Antes de que Elena pudiera responder, Mateo intervino, su voz sonando más áspera de lo que pretendía. Elena está muy ocupada con Luna, Ricardo. Su horario es bastante completo. La tensión en la mesa se podía cortar con un cuchillo. Ricardo arqueó una ceja, sorprendido por el tono posesivo de su amigo. Elena miró a Mateo, confundida y un poco dolida por su brusquedad. Después de que Ricardo se fue, dejando tras de sí una estela de tensión, Elena se enfrentó a Mateo en el salón. No tenías derecho a responder por mí de esa manera. Él se sirvió otro whisky, evitando su mirada. Eres una empleada en mi casa, señorita Flores. Y Ricardo es un invitado. No me pareció apropiado que coqueteara contigo bajo mi techo. Las palabras la golpearon como una bofetada. ¿Crees que estaba coqueteando? Y aunque así fuera, ¿qué tiene de malo? ¿O es que la niñera no tiene permitido tener vida propia? No cuando esa vida puede interferir con el bienestar de mi hija, espetó él, finalmente girándose para enfrentarla. Estaba furioso, pero la ira era una máscara para el pánico que sentía al pensar en ella con otro hombre. No mezcles a Luna en esto. Esto es por ti. No soportas ver a nadie feliz en esta casa, ni siquiera a mí. Te escondes en tu dolor y quieres arrastrarnos a todos a la oscuridad contigo. Sus palabras dieron en el blanco, y el dolor se reflejó en los ojos de él por un instante. Se acercó a ella, sus cuerpos a escasos centímetros de distancia. La tensión entre ellos era tan fuerte que casi crepitaba en el aire. No tienes ni idea de lo que siento, de lo que he perdido, susurró él, su voz ronca por la emoción. Quizás no, respondió ella, su voz temblando ligeramente, pero sí sé lo que estás a punto de perder si sigues así. Sus ojos se encontraron, y en ese momento, las defensas de ambos se derrumbaron. Ya no eran el jefe y la empleada, sino un hombre y una mujer, atrapados en una órbita de dolor y deseo. Mateo levantó una mano, sus dedos rozando su mejilla. Su piel era aún más suave de lo que había imaginado. Elena contuvo el aliento, cerrando los ojos ante el contacto. El gesto fue tierno, vulnerable, una rendición. Pero entonces, la culpa lo asaltó de nuevo. Se imaginó a Isabela, observándolos, y el terror lo paralizó. Apartó la mano como si se hubiera quemado. Esto es un error, dijo, su voz un susurro áspero. Sube a tu habitación. Ahora. Elena abrió los ojos, la herida en ellos tan visible que a Mateo le dolió físicamente. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y salió del salón, dejándolo solo con su corazón latiendo a 1000 por hora, atrapado entre el fantasma de un amor pasado y la irresistible promesa de uno nuevo. Se dio cuenta, con una claridad aterradora, de que ya no estaba luchando contra la memoria de su esposa. Estaba luchando contra sí mismo. Y estaba perdiendo la batalla. La gala benéfica anual del hospital era el evento social más importante del año para la élite de la ciudad. Para Mateo, siempre había sido una obligación tediosa, una noche de sonrisas falsas y conversaciones superficiales. Pero este año era diferente. Una parte de él, una parte que se negaba a admitir en voz alta, quería que Elena fuera.
Usó la excusa de que Agatha no podía cuidar a Luna esa noche y que, como la niña ya estaba tan apegada a ella, era mejor que Elena la acompañara y la mantuviera entretenida en una sala privada del hotel del evento. Era una lógica retorcida y débil, pero fue suficiente. Necesito que me acompañe a la gala del hospital, señorita Flores. Para cuidar de Luna, le informó un día, sin mirarla a los ojos. Elena arqueó una ceja. ¿A la gala? Yo. No creo que sea el lugar más apropiado para llevar a Luna, doctor. Además, no tengo nada que ponerme. Ya me he encargado de eso. Llegará un vestido para usted esta tarde. Y Luna no estará en el salón principal. Hay una suite reservada para que pueda jugar y dormir tranquila. Usted se quedará con ella. Y en algún momento, bajará a saludar. Es importante para mí presentarla. Mucha gente ha oído hablar del milagro que ha logrado con mi hija, argumentó él, las excusas acumulándose. Elena sabía que había algo más detrás de todo aquello. Podía verlo en la forma en que su mandíbula se tensaba y sus ojos evitaban los suyos. Pero la idea de ver a Mateo fuera del ambiente sombrío de la mansión, de verlo en su elemento, era extrañamente tentadora. Está bien, doctor. Como usted ordene. La noche de la gala, cuando Elena bajó por la gran escalera de la mansión, Mateo, que la esperaba en el vestíbulo, sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. El vestido que le habían enviado era de un profundo color esmeralda, simple pero increíblemente elegante. Se ceñía a sus curvas de una manera que dejaba poco a la imaginación, y su cabello estaba recogido en un moño bajo que dejaba al descubierto la delicada línea de su cuello. Se había maquillado sutilmente, resaltando sus ojos miel y sus labios. No parecía la niñera. Parecía una reina. Por un momento, Mateo se quedó sin palabras. Elena se sintió cohibida bajo su intensa mirada. ¿Está todo bien? Él carraspeó, recomponiendo su máscara de indiferencia, pero sus ojos lo traicionaron. Brillaban con una admiración que no pudo ocultar. Está aceptable. Vámonos, o llegaremos tarde. El cumplido torpe hizo que Elena sonriera. Era la primera vez que la veía tan vulnerable. En el hotel, mientras Luna exploraba feliz la suite llena de juguetes que Mateo había preparado, Elena se asomó por la ventana, observando a los invitados que llegaban. Se sentía como una cenicienta antes de que el reloj marcara la medianoche. Cuando llegó el momento de bajar a saludar, Mateo vino a buscarla. Al verla de nuevo, con los nervios evidentes en su rostro, algo en él se suavizó. Le ofreció el brazo. Solo será un momento. No deje que esta gente la intimide. La mayoría de ellos tienen más dinero que cerebro. Ella aceptó su brazo, y la sensación de su piel contra la tela de su traje envió una corriente eléctrica a través de ella. Cuando entraron en el gran salón de baile, todas las miradas se posaron en ellos. El doctor de la Vega, el viudo más codiciado y solitario de la ciudad, llegando con una mujer despampanante y desconocida en su brazo. Los murmullos se extendieron como la pólvora. Pero el verdadero problema no fueron los murmullos. El problema fue Ricardo Vargas, que se acercó a ellos casi de inmediato con una sonrisa deslumbrante. Mateo, amigo mío. Y Elena, estás absolutamente espectacular. Me has dejado sin palabras. Ricardo ignoró a Mateo por completo y tomó la mano de Elena para depositar un beso galante en sus nudillos. Me robaste mi oportunidad para tomar un café, pero no dejaré que me robes un baile. ¿Me concedes esta pieza? Antes de que Elena pudiera negarse, o de que Mateo pudiera protestar, Ricardo la estaba guiando con suavidad hacia la pista de baile. Mateo se quedó petrificado, con una copa de champán en la mano, observando. Ver a Elena en los brazos de otro hombre, sonriendo, aunque fuera por cortesía, a sus cumplidos, riendo de sus bromas, fue como un puñetazo en el estómago. La rabia que sintió era irracional y abrumadora. Era su empleada, se recordó a sí mismo. No tenía ningún derecho a sentir esto. Pero la lógica no podía combatir la tormenta de celos que se desataba dentro de él. Veía la mano de Ricardo en la cintura de Elena, sus cuerpos moviéndose juntos al ritmo de la música lenta.
Imaginó los labios de Ricardo en los suyos y sintió un sabor metálico en la boca. No pudo soportarlo. En cuanto la canción terminó, cruzó el salón con zancadas decididas, su rostro una máscara de furia contenida. Suficiente socialización por esta noche, señorita Flores. Luna debe estar cansada, dijo, su voz era un gruñido bajo. Agarró a Elena por el brazo, con más fuerza de la necesaria, y prácticamente la arrastró fuera de la pista de baile, dejando a un Ricardo confundido detrás. Mateo, me estás lastimando, protestó ella, tratando de soltarse. Él no se detuvo hasta que llegaron a una terraza apartada, iluminada solo por la luz de la luna. La noche era fresca, pero la atmósfera entre ellos ardía. La empujó suavemente contra la balaustrada de piedra y la acorraló, colocando una mano a cada lado de ella. Sus rostros estaban a centímetros de distancia. ¿Qué demonios fue eso?, siseó él, su aliento cálido contra su piel. ¿Te estabas divirtiendo? ¿Disfrutando de la atención? Estabas siendo educada. Algo que tú, al parecer, has olvidado cómo ser, replicó ella, su propio enojo encendiéndose. No te quiero cerca de él. ¿Entiendes? No quiero que te toque, que te mire, que te hable. ¿Por qué? ¿Por qué te importa tanto, Mateo? Dímelo. Deja de esconderte detrás de Luna y tus estúpidas reglas. Dime la verdad. Su desafío colgó en el aire. La luna iluminaba sus ojos llenos de lágrimas de frustración, y en ellos, él vio reflejada su propia agonía. La verdad. La verdad era que no podía soportar la idea de perderla. La verdad era que se había enamorado de ella, de su luz, de su risa, de la forma en que había resucitado no solo a su hija, sino también a él. Y esa verdad lo aterrorizaba. En lugar de palabras, usó sus acciones. Con un gruñido de frustración y deseo, se inclinó y aplastó su boca contra la de ella. El beso no fue tierno. Fue brutal, posesivo, una explosión de toda la pasión reprimida que había estado hirviendo bajo la superficie durante meses. Fue la colisión de dos mundos, el suyo de hielo y el de ella de fuego. Elena se sorprendió por un segundo, pero luego, con la misma desesperación, le devolvió el beso. Sus manos subieron a su cabello, enredándose en los mechones, atrayéndolo más cerca. Sus cuerpos se presionaron el uno contra el otro, buscando un alivio que el simple contacto no podía proporcionar. Era un beso de ira y anhelo, de celos y una necesidad profunda. Cuando finalmente se separaron, jadeando en busca de aire, se miraron a los ojos bajo la luz de la luna. La rabia se había disipado, reemplazada por una vulnerabilidad cruda y peligrosa. Elena, susurró él, su voz rota. Pero el miedo, su viejo y fiel compañero, volvió a tomar el control. El rostro de Isabela brilló en su mente. ¿Qué estaba haciendo? Esto era una traición. Una locura. Dio un paso atrás, como si se hubiera quemado. La máscara fría volvió a su lugar, más impenetrable que nunca. Esto no puede volver a suceder, dijo, su voz carente de toda emoción. Fue un error. Olvídalo. Vuelve a la suite con mi hija. Mañana hablaremos de tu finiquito. Creo que tu trabajo aquí ha terminado. Cada palabra fue una daga, no solo para Elena, sino para él mismo. Vio cómo la esperanza y la luz se extinguían en los ojos de ella, reemplazadas por una incredulidad devastadora. Él la había besado como si su vida dependiera de ello, y ahora la estaba despidiendo como si no fuera nada. Sin esperar una respuesta, se dio la vuelta y volvió al salón, dejando a Elena temblando en la terraza, con el sabor de su beso en los labios y el corazón hecho añicos. Había permitido que el fantasma de su pasado destruyera la única oportunidad que tenía de un futuro, y el dolor de esa elección fue el más agudo que jamás había sentido. La mansión de la Vega volvió a sumergirse en un silencio más denso y pesado que antes. Después de la gala, Mateo cumplió su palabra. Le pidió a Ágata que le entregara a Elena un sobre con un cheque generoso y una carta de recomendación impecable. No tuvo el valor de enfrentarla. Cuando volvió del hospital esa noche, la habitación de Elena estaba vacía, despojada de cualquier rastro de su presencia cálida. Si no fuera por el pequeño león de lana que Luna apretaba en su mano,
casi podría convencerse de que Elena Flores nunca había existido. Se dijo a sí mismo que había hecho lo correcto. Que su atracción por ella era una peligrosa distracción, una traición a la memoria de Isabela. Pero el alivio que esperaba sentir nunca llegó. En su lugar, había un vacío, un hueco en el centro de su ser que era incluso más grande que el que había dejado la muerte de su esposa. Luna sintió la ausencia de Elena de inmediato. La niña no entendía de despidos ni de corazones rotos. Solo sabía que la persona que le había devuelto el sol se había ido. ¿Dónde está Eli?, preguntaba constantemente, sus ojitos llenos de confusión. Mateo intentaba explicarlo con evasivas. Elena tenía que irse, cariño. Tenía otras cosas que hacer. Pero Luna no se dejaba engañar. Dejó de reír. Dejó de correr por el jardín. Volvió a ser una pequeña sombra silenciosa que se movía por la casa, arrastrando los pies y mirando por la ventana, como si esperara ver a Elena caminar por el sendero de entrada. Ver la regresión de su hija fue una tortura para Mateo. Cada día era un recordatorio de su catastrófico error. La luz que Elena había traído a sus vidas se había extinguido, y la oscuridad que regresó era más profunda y asfixiante que nunca. Se sumergió en el trabajo, encadenando cirugías, pasando noches enteras en el hospital, haciendo cualquier cosa para evitar volver a la casa fría y silenciosa que se había convertido de nuevo en una tumba. Unas semanas después de la partida de Elena, una tormenta se desató en la vida de Mateo desde una dirección inesperada. Beatriz, la madre de Isabela, llegó sin avisar desde Europa. Beatriz era una mujer elegante y controladora que nunca había aprobado del todo a Mateo, considerándolo un hombre demasiado enfocado en su carrera y no lo suficientemente devoto a su hija. Desde la muerte de Isabela, su relación había sido tensa y distante. Entró en la mansión como un torbellino de perfume caro y reproches velados. Su mirada recorrió el salón con desaprobación antes de posarse en Mateo. Mateo, querido. He oído cosas preocupantes. Que mi nieta estaba al cuidado de una niñerita. Que la llevaste a la gala. Me han contado que hiciste una escena por culpa de esa mujer. Esperaba más respeto por la memoria de mi hija. Mateo se sintió como un niño regañado. Beatriz, no es asunto tuyo cómo manejo mi casa o crío a mi hija. Claro que es asunto mío. Luna es la sangre de mi sangre. El último pedazo que me queda de Isabela. Y no permitiré que la contamines con una mujerzuela que intenta ocupar su lugar, espetó Beatriz, su voz goteando veneno. La palabra mujerzuela encendió una furia protectora en Mateo. No te atrevas a hablar así de ella. Elena, ella salvó a tu nieta. Hizo lo que ni yo ni nadie más pudo hacer. Le devolvió la voz. Beatriz soltó una risa condescendiente. ¿Salvarla? Por favor, Mateo. Probablemente la manipuló. Esas chicas jóvenes son astutas. Ven a un hombre rico y vulnerable y saben exactamente qué botones presionar. Me alegro de que tuvieras el sentido común de deshacerte de ella. Ahora, Luna necesita estar con su familia. Conmigo. Los días siguientes fueron un infierno. Beatriz se instaló en la mansión y tomó el control. Despidió a la mitad del personal, reorganizó los muebles para que se parecieran más a como estaban cuando Isabela vivía y trató a Luna como si fuera una muñeca de porcelana a la que exhibir. Criticaba constantemente a Mateo, sus decisiones, su forma de vestir, la forma en que interactuaba, o no interactuaba, con su hija. Su presencia constante y sus comentarios sobre Isabela, sobre lo maravillosa que era, sobre lo irreemplazable que era, eran como echar sal en la herida abierta de Mateo. Una tarde, él encontró a Beatriz en la habitación de Luna, mostrándole a la niña viejos álbumes de fotos de Isabela. Mira, mi amor. Esta era tu mami. Era un ángel. Nadie, absolutamente nadie, podría jamás amarte como ella lo hizo. Nunca debes olvidarla, ¿me oyes? Nunca dejes que nadie intente reemplazarla en tu corazón. Luna miraba las fotos con tristeza, sin responder. Mateo sintió que la ira lo ahogaba. Beatriz, basta. Estás lastimando a la niña. Beatriz se levantó, enfrentándolo.
Estoy protegiendo el legado de mi hija. Algo que tú pareces muy dispuesto a tirar a la basura por una cara bonita. Isabela lo dio todo por ti, por esta familia. ¿Y así es como le pagas? ¿Reemplazándola antes de que su recuerdo se enfríe? Nadie la está reemplazando, gritó Mateo, su control finalmente rompiéndose. La amo. Siempre la amaré. Pero está muerta, Beatriz. Y yo estoy aquí, vivo, con una hija que me necesita. Y la estaba perdiendo. Elena la trajo de vuelta. Y yo la eché por miedo. Por culpa. Por gente como tú que me hace sentir que seguir adelante es un crimen. La explosión dejó a Beatriz sin palabras. Luna, asustada por los gritos, se había escondido debajo de su cama. En ese momento, Mateo se vio a sí mismo a través de los ojos de su hija, un hombre enfadado, gritando, asustando a la única persona que se suponía debía proteger. La culpa lo golpeó con la fuerza de un tren. Se arrodilló para hablar con Luna, pero la niña se acurrucó aún más, negándose a mirarlo. Esa noche, Mateo se sentó solo en su despacho, el mismo lugar donde había entrevistado a Elena. La casa estaba en silencio de nuevo, pero ahora él sabía la diferencia entre el silencio de la paz y el silencio de la ausencia. Se dio cuenta de que Beatriz no estaba protegiendo la memoria de Isabela, estaba usando esa memoria como un arma para controlarlo, para mantenerlo encerrado en el mismo dolor que ella sentía. Se dio cuenta de que su lealtad a Isabela no significaba renunciar a la vida. Amar a Elena no disminuía lo que había sentido por su esposa, simplemente significaba que su corazón, a pesar de estar roto, todavía era capaz de amar. Había estado honrando a un fantasma mientras descuidaba a los vivos, a su hija y a la mujer que había demostrado ser su salvación. La claridad fue dolorosa y liberadora. Sabía lo que tenía que hacer. Al día siguiente, con una calma que no había sentido en años, le preparó a Beatriz sus maletas. Agradezco tu preocupación, Beatriz, pero este es mi hogar, y Luna es mi hija. La criaremos con amor y honrando el recuerdo de su madre, pero no viviremos en un santuario. Es hora de que te vayas. Beatriz lo miró, furiosa y derrotada. Sabía que había perdido. Sin decir una palabra más, tomó sus cosas y se fue. Con Beatriz fuera, un obstáculo había sido removido, pero el más grande permanecía, su propio orgullo y miedo. Tenía que encontrar a Elena. Tenía que pedirle perdón. No solo por despedirla, sino por ser un cobarde. No sabía si ella lo escucharía, y mucho menos si lo perdonaría. Pero por primera vez desde que se convirtió en viudo, estaba dispuesto a luchar por un futuro en lugar de aferrarse a un pasado. Buscó en la agencia de niñeras, pero le informaron que Elena Flores ya no trabajaba para ellos. No podían darle su información personal. El pánico comenzó a filtrarse. ¿Y si se había ido de la ciudad? ¿Y si había conocido a alguien más, alguien como Ricardo, que no tenía miedo de ofrecerle su corazón? La idea era insoportable. Pasó días buscándola, una tarea humillante para un hombre acostumbrado a que todo le llegara con facilidad. Finalmente, recurrió a un investigador privado, sintiéndose como un tonto por no haberlo hecho antes. Un día después, el investigador le entregó una dirección, un pequeño y modesto apartamento en un barrio obrero al otro lado de la ciudad. El corazón de Mateo latía con fuerza mientras conducía hacia allí. No había preparado un discurso. Las palabras ensayadas le parecían falsas. Solo podía ofrecerle la verdad, cruda y desordenada. Se detuvo frente al edificio, tomó una respiración profunda y subió las escaleras hasta el tercer piso. La puerta de su apartamento estaba entreabierta. Oyó una voz suave que cantaba una canción de cuna. Con el corazón en un puño, empujó la puerta suavemente y miró dentro. Lo que vio lo dejó helado. Elena estaba sentada en una mecedora, arrullando a un bebé pequeño, un bebé que claramente no era suyo. Y de pie junto a ella, con una mano en su hombro y una sonrisa de adoración en su rostro, estaba Ricardo Vargas. Un torbellino de emociones lo golpeó, conmoción, celos devastadores y la amarga certeza de que había llegado demasiado tarde.
Elena levantó la vista, sintiendo su presencia, y sus ojos se abrieron como platos al verlo allí, de pie en su puerta, con el corazón roto visible en su rostro. La guerra por el corazón de Elena acababa de comenzar, y Mateo se dio cuenta de que el enemigo no era Ricardo ni el fantasma de su esposa. El verdadero enemigo había sido el mismo todo el tiempo. Y ahora, tenía que enfrentar las consecuencias de haberla perdido. La imagen de Ricardo junto a Elena, de esa escena de domesticidad perfecta, fue como una puñalada para Mateo. Se quedó paralizado en el umbral, su mente corriendo para procesar lo que estaba viendo. Elena se puso de pie rápidamente, entregando con cuidado el bebé a una mujer mayor que salió de otra habitación. Gracias, mamá. Creo que ya se durmió. Luego se volvió hacia Mateo, cruzando los brazos sobre el pecho, una barrera defensiva. Ricardo dio un paso adelante, su expresión una mezcla de sorpresa y protección. Mateo. ¿Qué estás haciendo aquí? La voz de Mateo salió áspera, un nudo de celos y desesperación en su garganta. Vine a hablar con Elena. Sus ojos estaban fijos en ella, ignorando por completo a Ricardo. No creo que sea un buen momento, intervino Ricardo. Estás invadiendo su privacidad. Cállate, Ricardo. Esto es entre ella y yo, espetó Mateo, su temperamento a punto de estallar. Elena puso una mano en el brazo de Ricardo. Está bien, Ricardo. Déjame hablar con él. A solas. Después de una mirada de duda, Ricardo asintió y se retiró al interior del apartamento, cerrando la puerta detrás de él y dejando a Elena y Mateo solos en el pasillo. El aire estaba cargado de palabras no dichas. El bebé, es de él, fue lo primero que Mateo pudo preguntar, la pregunta que lo estaba matando por dentro. Elena lo miró, y por primera vez vio una chispa de ira en sus ojos miel. ¿Eso es lo que piensas? ¿Que en las pocas semanas que han pasado desde que me echaste de tu casa como si fuera basura, he empezado una nueva vida y he tenido un hijo con otro hombre? A veces tu arrogancia me deja sin aliento, Mateo. El alivio que sintió fue tan inmenso que casi se tambaleó, pero fue reemplazado inmediatamente por la vergüenza. No, yo, lo siento. No quise. El bebé es mi sobrino, explicó ella, su tono cortante. Mi hermana tuvo complicaciones y me he estado quedando con ella para ayudar. Ricardo ha sido, un amigo. Ha estado viniendo a revisar al bebé como un favor. Un amigo. La palabra no lo tranquilizó. Sabía cómo empezaban esas amistades. Había visto la forma en que Ricardo la miraba. Elena, necesito hablar contigo. Cometí un error. El peor error de mi vida, comenzó él, su voz llena de un arrepentimiento genuino. Un error. Eso es lo que fue para ti ese beso. Un error que te llevó a despedirme a la mañana siguiente sin siquiera mirarme a la cara. Me trataste como a una aventura vergonzosa de una noche, no como a una persona, replicó ella, el dolor evidente en cada sílaba. No, no fue así. Tenía miedo, Elena. Estaba aterrorizado. Sentí que estaba traicionando a Isabela. Y luego mi suegra apareció y, todo se complicó. Pero ella ya se fue. Me di cuenta de que he estado viviendo en una prisión de mi propia creación y... Ella lo interrumpió con un gesto de la mano. Tus problemas con tu difunta esposa y tu suegra no son mi responsabilidad, Mateo. Yo te abrí mi corazón. Te mostré mi vulnerabilidad. Y tú la usaste para luego romperme. ¿Y ahora qué? ¿Vienes aquí esperando que te reciba con los brazos abiertos porque has tenido una especie de revelación? Sus palabras eran justas, y cada una de ellas era como un golpe. Se lo merecía. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero tienes que saber la verdad. Te amo, Elena. Me enamoré de ti. Me enamoré de tu fuerza, de tu bondad, de la forma en que trajiste la luz de vuelta a mi vida. Te despedí porque amarte me daba más miedo que vivir en la oscuridad. Fui un cobarde. La confesión la dejó momentáneamente sin aliento. Ver al poderoso, controlado y frío doctor de la Vega de pie en el pasillo de su modesto edificio, desnudando su alma, era algo que nunca imaginó.
Pero el dolor seguía ahí. Tus palabras son muy bonitas, Mateo. Pero las acciones hablan más fuerte. Y tus acciones me gritaron que no valgo nada para ti. Eso no es verdad. Déjame demostrártelo. Vuelve a casa. No como la niñera de Luna. Vuelve a mí. Te necesito. Y Luna. Luna te necesita desesperadamente. Apenas ha dicho una palabra desde que te fuiste. La mención de Luna fue un golpe bajo, y él lo sabía. Pudo ver la lucha en los ojos de Elena. Su amor por la niña era inmenso. Pero antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de nuevo y Ricardo salió. Elena, ¿todo bien? Llevas mucho tiempo aquí afuera. Miró a Mateo con hostilidad. Creo que ya has dicho lo que tenías que decir, de la Vega. Es hora de que te vayas. Mateo se enderezó, recuperando algo de su arrogancia habitual. ¿Y quién eres tú para decirme cuándo irme? ¿Su nuevo protector? Soy el hombre que no la abandonó en una terraza después de besarla como si no hubiera un mañana. Soy el hombre que se ha asegurado de que estuviera bien después de que tú le destrozaras el corazón. Así que sí, si quieres llamarme su protector, lo acepto, respondió Ricardo, su voz tranquila pero firme. Los dos hombres se miraron, dos alfas luchando por el mismo territorio. Elena se interpuso entre ellos. Basta, los dos. Esto es ridículo. Mateo, necesito tiempo. Lo que me has dicho, es mucho para procesar. No puedo darte una respuesta ahora. Se volvió hacia Ricardo. Y gracias, Ricardo, por preocuparte. Pero puedo manejar esto sola. Miró a Mateo una última vez, su expresión ilegible. Vete a casa, Mateo. Si decido que quiero hablar, te llamaré. Con eso, entró a su apartamento y cerró la puerta, dejándolos a ambos en el pasillo. Mateo sintió una mezcla de esperanza y derrota. Ella no le había cerrado la puerta en la cara por completo. Le había dejado una pequeña rendija. Pero la presencia de Ricardo, su amabilidad, su apoyo constante a Elena, era una amenaza real. Supo entonces que no bastaría con pedir perdón. Tendría que luchar. Tendría que demostrarle que su amor era real y que su cambio era permanente. Tendría que ganársela de nuevo. Los días que siguieron fueron una agonía para Mateo. Cada vez que sonaba su teléfono, saltaba, esperando que fuera ella. Pero las llamadas nunca llegaban. Siguió su petición y no fue a buscarla, dándole el espacio que había pedido. Pero la inacción lo estaba volviendo loco. Se centró en Luna. La llevaba al parque, intentaba leerle cuentos, se sentaba con ella en el suelo y jugaba con sus muñecas. La niña aceptaba sus esfuerzos con una pasividad melancólica que le rompía el corazón. Sabía que ninguna cantidad de atención paterna podría llenar el vacío que Elena había dejado. Mientras tanto, Ricardo seguía visitando a la hermana de Elena. Y a Elena. Mateo se enteró a través de un amigo común en el hospital, quien casualmente mencionó que Ricardo parecía muy feliz últimamente y que pasaba mucho tiempo con una maestra encantadora. Los celos lo devoraban. Se imaginaba a Ricardo haciéndola reír, consolándola, ganándose lentamente su confianza y su afecto. Sabía que el tiempo se estaba agotando. No podía esperar más. Decidió que si Elena no venía a él le llevaría un pedazo de su corazón. Una tarde, cogió a Luna de la mano. ¿Quieres hacer una sorpresa para Eli, cariño? Los ojos de Luna se iluminaron por primera vez en semanas. Asintió con entusiasmo. Fueron a una tienda de arte y compraron un lienzo grande, pinturas de todos los colores, pinceles y brillantina. De vuelta en la mansión, en el mismo jardín donde Elena y Luna habían construido castillos de barro, extendieron una lona y se pusieron a trabajar. Vamos a pintar cómo nos sentimos cuando Eli no está aquí, le dijo Mateo. Él pintó grandes manchas grises y negras, un reflejo de la oscuridad que sentía. Luna, con una sorprendente claridad, pintó una pequeña figura en una esquina, ella misma, con lágrimas azules corriendo por su rostro. Luego, Mateo le dijo, y ahora, pintemos cómo nos sentiríamos si ella volviera. Él comenzó a pintar un sol amarillo brillante en él.
Centro del lienzo. Luna, inspirada, tomó el color verde y pintó un césped lleno de flores de todos los colores. Juntos, pintaron una casa, su casa, con un corazón rojo en la ventana. Trabajaron durante horas, una experiencia catártica para ambos. Por primera vez, padre e hija se comunicaban no con palabras, sino con colores y emociones. Cuando terminaron, la pintura era un desastre vibrante y lleno de amor. Era un testimonio honesto y conmovedor de su anhelo. Mateo tomó la pintura cuidadosamente, la metió en su coche y condujo hasta el apartamento de Elena. Esta vez, no había incertidumbre. Había un propósito. Tocó a su puerta. Cuando ella abrió, su expresión fue de sorpresa. Mateo, te dije que necesitaba tiempo. Lo sé. Y te lo he dado. Pero no he venido a hablar. He venido a mostrarte algo. Se hizo a un lado y le mostró el lienzo. Elena se quedó sin aliento. Miró la explosión de color, las manchas oscuras de tristeza y la abrumadora explosión de esperanza. Vio la pequeña figura llorando y el gran corazón en la ventana. Las lágrimas llenaron sus ojos. Luna, ¿ella pintó esto? Lo hicimos juntos, dijo él, su voz suave. Esta es nuestra verdad, Elena. Esto es lo que eres para nosotros. Eres el sol. Eres las flores. Eres el corazón en nuestra casa. Sé que te lastimé. Sé que fui un idiota y un cobarde. Y si decides que no puedes perdonarme, lo entenderé. Pero no podía vivir un día más sin que supieras que cada momento sin ti es gris, y que nuestro mundo solo tiene color cuando estás en él. Elena pasó sus dedos por la pintura, sintiendo la textura gruesa bajo sus yemas. Podía sentir el amor y el dolor que se habían vertido en ese lienzo. Levantó la vista hacia Mateo. Vio en sus ojos no al cirujano arrogante, sino a un hombre desesperado que le ofrecía su corazón roto, esperando que ella pudiera volver a unirlo. En ese momento, las heridas y la ira comenzaron a disolverse, reemplazadas por la abrumadora certeza de que su lugar estaba con él y con esa pequeña niña que había robado su corazón. Justo en ese instante, un coche se detuvo en la calle y Ricardo bajó, con un ramo de flores en la mano. Se detuvo en seco al ver la escena, Mateo en la puerta de Elena, un cuadro entre ellos, y Elena mirándolo con lágrimas en los ojos. La sonrisa de Ricardo se desvaneció. Se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. La elección era de Elena, y el campo de batalla estaba justo allí, en el umbral de su puerta. La presencia de Ricardo, con las flores en la mano, un gesto tan clásico y dulce, cristalizó la decisión de Elena. Miró a Ricardo, un hombre bueno y atento que le había ofrecido una amistad sincera en su momento más bajo. Luego miró a Mateo, un hombre complicado y herido que le había ofrecido un alma rota y un amor tan intenso que la asustaba y la emocionaba a partes iguales. Le dedicó a Ricardo una sonrisa triste y agradecida. Ricardo, gracias por todo. Has sido un amigo maravilloso. Fue un despido suave, pero definitivo. Ricardo entendió. Asintió, su decepción visible, pero también había comprensión en su mirada. Dejó las flores en el escalón de la entrada. Solo quiero que seas feliz, Elena. Se dio la vuelta y se marchó, dejando a Mateo y Elena finalmente solos. Elena se volvió hacia Mateo, las lágrimas aún brillando en sus ojos. La pintura es preciosa, susurró. Pero un cuadro no arregla todo el daño, Mateo. Lo sé, respondió él, su voz cargada de humildad. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó ella. Permitirme demostrarte, cada día por el resto de mi vida, que mi amor es más que solo palabras o pintura. Permíteme arreglar el daño. Permíteme amarte como te mereces ser amada. Dio un paso hacia ella, cerrando el espacio entre ellos. Tomó su rostro entre sus manos, sus pulgares acariciando suavemente sus mejillas mojadas. Te amo, Elena Flores. Más de lo que he amado a nadie, incluso a mí mismo. Por favor, vuelve a casa. Esta vez, no había duda en su voz, no había miedo en sus ojos. Solo había certeza. Elena se inclinó hacia su toque, cerrando los ojos. Sabía que el camino por delante no sería fácil.
Había fantasmas que enfrentar y confianza que reconstruir. Pero en el fondo de su corazón, sabía que su hogar estaba con él y con Luna. Sí, susurró ella. Te perdono. Y sí, volveré a casa. La palabra fue suficiente para que el mundo de Mateo se reajustara. Se inclinó y la besó, pero esta vez el beso no era de desesperación ni de celos. Era un beso de promesa, de gratitud, de un comienzo. Era tierno y profundo, un sello en su nuevo futuro. Regresar a la mansión fue como un sueño. Cuando Luna vio a Elena entrar por la puerta, su rostro se iluminó. Corrió y se arrojó a sus brazos. Eli. Y volviste, gritó, y su risa llenó el silencio que había plagado la casa durante semanas. Mateo los observaba, con el corazón tan lleno que sentía que podría estallar. Sabía que este era su verdadero comienzo. Lentamente, comenzaron a construir su nueva vida. Mateo hizo un esfuerzo consciente por cambiar. Redujo sus horas en el hospital, asegurándose de estar en casa para cenar todas las noches. Participaba en los juegos de Luna, aprendiendo a ser no solo un proveedor, sino un padre presente. Con Elena, fue paciente. Sabía que la confianza no se reconstruía de la noche a la mañana. La cortejó como si estuvieran al principio de una relación. La llevaba a citas, le traía flores, le escribía pequeñas notas que dejaba en su almohada. Y lo más importante, hablaba con ella. Le contaba sobre sus miedos, su dolor por la pérdida de Isabela, y cómo su amor por ella, Elena, lo había salvado. Una noche, mientras estaban sentados junto al fuego, le mostró un álbum de fotos de Isabela. Quiero que la conozcas, le dijo. Ella fue una parte importante de mi vida y siempre lo será. Pero es mi pasado. Tú, Elena, eres mi presente y todo mi futuro. Elena tomó su mano, entrelazando sus dedos. Lo sé. Y la respeto. Ella te dio a Luna, y por eso siempre le estaré agradecida. Construyeron una familia no sobre las cenizas del pasado, sino junto a los cimientos de la memoria, creando algo nuevo y fuerte. Los fines de semana se convirtieron en aventuras familiares, picnics en el parque, visitas a museos y días en la playa, creando nuevos y felices recuerdos para reemplazar los dolorosos. Un año después, en el mismo jardín donde habían pintado su cuadro de anhelo, Mateo se arrodilló. Sacó una caja de terciopelo que contenía un anillo de diamante sencillo pero elegante. Luna estaba a su lado, sosteniendo un ramo de flores silvestres. Elena Flores, llegaste a mi vida como una respuesta a una oración que no sabía que había hecho. Sanaste a mi hija y me salvaste de mí mismo. Me enseñaste que el corazón tiene una capacidad infinita para amar. Quiero pasar cada día que me queda demostrándote cuánto te amo. ¿Te casarías conmigo? Con Luna aplaudiendo y vitoreando, Elena dijo que sí, sus lágrimas esta vez eran de pura felicidad. La boda fue una ceremonia íntima, solo con sus amigos más cercanos. Luna fue la niña de las flores, esparciendo pétalos por el pasillo con una sonrisa radiante. Cuando Mateo y Elena dijeron sus votos, se prometieron no solo amor y fidelidad, sino también paciencia, comunicación y una vida llena de risas. 5 años después, la mansión de La Vega era irreconocible. No por los muebles o la decoración, sino por el sonido. Estaba llena de vida. Luna, ahora una preadolescente brillante y feliz, practicaba el violín en el salón. Y el sonido de un bebé riendo resonaba desde el piso de arriba. Elena estaba meciendo a su hijo de 1 año, Gabriel, un pequeño niño con los ojos oscuros de su padre y la sonrisa cálida de su madre. Mateo entró en la habitación y envolvió a su familia en un abrazo. Miró a Elena, el amor de su vida, y a sus 2 hermosos hijos, y su corazón se llenó de una gratitud abrumadora. La dejó ir una vez por miedo, por un orgullo ciego, creyendo que la lealtad a un recuerdo era más importante que la felicidad presente. Pero cuando la vio, incluso brevemente, construir una vida sin él, el arrepentimiento y los celos le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Mateo y Elena es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en el pasado ni en las promesas hechas a los fantasmas, sino en el amor incondicional y el coraje para sanar juntos.
A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Y si te gustó, inscríbete en el canal.